Buenos días y bienvenidos al programa O Cerámica. Comenzamos haciendo un breve repaso de las noticias más importantes para el sector. Y es que la provincia de Castellón se encuentra en el podium en la subida del paro. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo indican que el paro en España ha bajado, pero sin embargo la provincia de Castellón se encuentra entre las tres únicas provincias en las que ha aumentado. España celebra un mes más que las cifras del paro descienden, excepto en tres provincias. Una de ellas es la provincia de Castellón, la cual ya suma 4 meses en los que el paro ha subido. El sector servicios es el más afectado. Esta última actualización del Ministerio de Trabajo indica que en la provincia de Castellón 1.155 personas han perdido su puesto de trabajo durante el mes de mayo. En estos momentos ya son casi 37.000 las personas desempleadas en la provincia. En lo que se refiere a la contratación, sube respecto a otros meses, pero predomina la contratación temporal. La contratación indefinida se frena y el último mes de mayo ha bajado un poco más de un 3% respecto al mes anterior. La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos hizo un comunicado público el pasado 10 de junio sobre la ruptura de las relaciones comerciales entre España y Argelia. Tras conocerse la ruptura de las relaciones comerciales entre Argelia y España, el secretario general de ANFEC, Manuel Breva, reclamó una intervención diplomática por parte de la Administración. Argelia es actualmente el segundo destino de las exportaciones de fritas, esmaltes y colores cerámicos españoles. Según datos del ICEX del año pasado 2021, las ventas de esta industria en Argelia rondaron los 90 millones de euros. En este momento, desde ANFEC buscan ser cautelosos hasta que conozcan el tema en profundidad y de qué manera podría afectarles, pues esta medida perjudica directamente a la industria de fritas, esmaltes y colores cerámicos, pero actualmente hay mucha incertidumbre en cuanto a los envíos previstos y nuevos pedidos o el desarrollo de estas tensiones diplomáticas que han llevado a tomar esta medida. Pues aunque las tensiones nada tienen que ver con la industria, sí que afectan de manera muy directa a esta, y es por ello que el secretario general de ANFEC pide al Gobierno de España y a europeo que resuelvan el conflicto, ya que afectará de lleno en las exportaciones y posiblemente también en el precio del gas. Además, Manuel Breva insiste en la necesidad de lograr un acuerdo que respalde la seguridad de las transacciones internacionales después de 2 años de pandemia y estos últimos meses con el conflicto bélico desarrollado en Ucrania. El sector cerámico de Castelló reclama que las ayudas a empresas gasintensivas que se solicitaron hace 2 meses todavía no han llegado. Las empresas cerámicas de Castelló reclaman que todavía no han visto materializarse las ayudas económicas que solicitaron al Gobierno hace 2 meses por considerarse una industria dependiente del gas para su producción. En la web oficial del Ministerio de Industria se puede leer cómo estos pagos deberían haberse dado por finalizados el pasado 3 de junio, ya que se trata de un caso de paquete de ayudas urgente. Actualmente el precio del combustible sigue subiendo, lo que aumenta el gasto de estas empresas gasintensivas. La mayoría de firmas del sector cerámico de Castellón no han recibido ningún pago. Desde la patronal de Aster continúan poniéndose en contacto con el Gobierno de España para agilizar los trámites lo máximo posible y que todas las empresas salgan beneficiadas, para así solventar la situación de crisis energética que la industria cerámica de la provincia está atravesando a causa del conflicto ucraniano. Hace unos días el presidente de Nigeria y el presidente de la empresa Naturgy mantuvieron una breve reunión en la que hablaron sobre los tratos que los relacionan. Aprovechando la visita institucional de la delegación nigeriana a España, se mantuvo una reunión entre el presidente de Nigeria y el presidente de la empresa Naturgy, en la cual se abordaron temas que giran en torno a la relación directa de la empresa con el país africano, pues actualmente Nigeria es uno de los 5 principales proveedores de gas para esta compañía española, entre la que se encuentra Nigeria LGN, la principal compañía gasista del país.
Esta reunión se ha llevado a cabo en un momento de tensión política a causa del cambio de posición de España frente al Sáhara y también en un momento en el que Nigeria tiene entre manos un gran proyecto para traer el gas a Europa, concretamente un gasoducto de más de 7.000 kilómetros de longitud que atravesará 13 países, siendo el gasoducto más largo del mundo. La producción de las plantas cogeneradoras cierra con una caída del 20,4% respecto al año anterior. La subida del precio de los combustibles afecta directamente a las empresas cogeneradoras. A esto se le suma un importante retraso en la publicación de sus retribuciones. Este hecho se refleja en la caída del 20,4% en la producción de las plantas respecto al año pasado, un descenso muy preocupante, ya que el 20% del PIB industrial del país se fabrica con esta energía. Actualmente, la cogeneración supone una tecnología que ayuda a ser más competitivos y eficaces a sectores calorintensivos, siendo de esta manera fundamental para la empleabilidad de miles de personas y la economía nacional española. La industria cogeneradora se siente en un limbo regulatorio. Por ello, desde la Asociación Española de Cogeneración tratan directamente con la Administración para solventar este hecho lo antes posible y así evitar la situación de inseguridad e incertidumbre que ya rodea a muchas empresas de este tipo. La escalada de precios de las materias primas y también de la energía ha hecho que se incrementen los costes un 18% en las obras públicas. En consecuencia, constructoras de la provincia alicantina han decidido abandonar estas obras, consecuencia directa para el sector cerámico de Castellón. Las obras públicas alicantinas se encuentran paralizadas porque las constructoras denuncian que estaban teniendo pérdidas a causa del aumento de coste de la energía, el combustible y las materias primas. Las empresas que tienen la licitación de este tipo de obras afirman que en estos casos debe haber una renegociación de contratos y que llevan meses peleando con el gobierno por ello. Las empresas se muestran resignadas tras la aprobación de un Real Decreto creado para actualizar los precios, pero el cual, aseguran, no se podrá aplicar a casi el 90% de los proyectos. El hecho de que en territorio alicantino se estén abandonando estas obras públicas, se queden a medias o ni siquiera comiencen estando ya aprobadas, afecta también de manera directa a la venta del sector azulejero de la provincia de Castellón, el cual provee al sector de la construcción con sus productos. Bienvenidos, telespectadores, al programa OCerámica. Voy a recordar que la semana pasada ya os lo comenté, que desde ya este programa va a ser emitido para toda Latinoamérica, con lo cual hemos decidido cambiar el idioma y pasarlo al español. Como novedad de esta semana, tengo que explicaros que hasta estos 4 primeros programas hemos entrevistado a la parte científica con el ITC, hemos estado con la Cátedra de Innovación de Villarreal y hemos estado con 2 municipios muy representativos de la industria cerámica. Y ahora, hoy, aquí, empezamos la ronda de conocer la parte empresarial. Y qué mejor manera de conocer cómo se estructura a nivel empresarial la industria cerámica que hablar con las asociaciones. La primera asociación que vamos a presentarles es ANFEC, Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos. Y me acompaña, estoy muy bien acompañado, con su secretario general, don Manuel Breva. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecido de esta entrevista. Pues yo igualmente de que me hayas invitado a la sede de ANFEC, a la sede nacional, aquí en Castellón. Exacto. ¿Qué lo decimos? Es curioso que una asociación nacional tenga una sede en Castellón. ¿Me puedes contar cómo? Porque habitualmente las asociaciones nacionales tienen su sede en Madrid. Sí. Pero aquí parece que hay una peculiaridad, como hemos visto en los distintos programas, ¿no? Que Castellón y la industria cerámica tienen. ¿Es posible que sea debido a
Exacto. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la respuesta es fácil en este caso, ¿no? Es decir, al final sabéis que en la provincia de Castellón se concentra el clúster cerámico, tenemos muchísimas empresas, tanto azulejeras, friteras, también de maquinaria, que sería un poco esa configuración de clúster cerámico. Y en nuestro caso, bueno, que la sede está en Castellón, tiene todo el sentido cuando el 99% de nuestras empresas realmente están en la provincia de Castellón. Está en la provincia de Castellón. Exacto. Como es un programa abierto, un programa para todos los públicos, y lo que queremos es que conozcan muy bien a fondo la industria cerámica, ¿podrías contarme, si no te sabe mal, adelantar y explicarnos qué es una asociación empresarial, una asociación nacional, y exactamente un poco los detalles o los concretos de ANFEC? Pues nuestra asociación se constituyó en el año 77, es decir, llevamos ya, pues que este año haremos 45 años de vida, que no está mal. Y el motivo principal realmente es, pues bueno, un grupo de empresas que en un determinado momento tienen una inquietud con objetivos comunes, y bueno, pues de una primera constitución en el 77, pues ha ido derivando en muchos proyectos, siempre representando los intereses comunes de nuestros asociados, representándolos en todo tipo de ámbito, tanto ámbito local, autonómico, nacional, europeo, internacional. Es decir, al final, yo creo que para que todo el mundo nos entienda, creo que es importante el concepto de que son intereses comunes para un grupo de empresas que se dedican a hacer más o menos lo mismo. Bien, porque evidentemente yo creo que las asociaciones son muy importantes. No es peloteo, te lo digo porque es verdad que para dirigirse a ciertos estamentos se necesita una única voz. Es quizás un papel importante el de la asociación. Por supuesto. O sea, nosotros en la labor de representación, como decía, ante cualquier tipo de organismo, autoridad, pensamos que se tiene mucha más fuerza si vamos, pues por ejemplo, a hablar con cualquier ministerio a nivel nacional, como una asociación que al final estamos representando a todos nuestros fabricantes y tenemos una voz, que fuera cada uno de manera individual, que a veces pues las puertas les cuesta más llegar. Vamos a entrar un poco ya en la actualidad de la dinámica de la asociación, de estos 45 años. Yo creo que estos últimos 6 meses, no sé si te habías encontrado en casos parecidos, de situaciones un poco de inestabilidad mundial y demás. ¿Cuáles han sido los retos que os habéis enfrentado desde la pandemia hasta ahora, ¿no? La verdad es que lo tengo que decir, no está siendo fácil, porque es verdad que salíamos de una pandemia que realmente, pues bueno, a nosotros que somos un sector eminentemente exportador, exportamos más del 70% de lo que producimos, pues esos cierres de mercado que se produjeron durante la pandemia pues tuvieron un impacto directo en nuestras ventas. Durante el año 21 empezamos a recuperarnos muy bien desde el punto de vista de ventas, a consecuencia, sí, pues al final muy bien. Pensad que esos mercados que estuvieron cerrados durante el 20 empezaron a abrir el 21, por lo tanto nosotros pudimos volver a viajar, pudimos volver a exportar y pudimos volver a poner nuestros productos en casi todos los países del mundo. Pero es cierto que nos hemos encontrado luego con que llevamos un año con unos incrementos en los costes de las materias primas desorbitados. Hemos tenido incrementos en la energía, que es realmente uno de los mayores hándicaps que estamos teniendo actualmente, que está mermando mucho la rentabilidad de nuestras empresas. Estamos con incrementos en combustible, por lo tanto, imaginar el impacto que está teniendo también desde el punto de vista de transportes. Es decir, al final, nosotros lo definimos como una tormenta perfecta en la que nos estamos encontrando con unos incrementos de costes en todo ámbito que realmente es muy relevante para nuestras empresas. Claro, es una problemática para los fabricantes de fritas, esmaltes, es una problemática para los fabricantes de azulejos, es una problemática en general para toda la industria cerámica. Sí, totalmente. Es decir, al final estamos pensar que, por ejemplo, el sector azulejero, que es muy homólogo a nosotros, somos sectores gasintensivos, toda la especulación que estamos teniendo con los precios del gas nos está afectando de una manera tremenda. Es decir, es especulación, ¿no? A ver, al final hay que tener en cuenta que tal y como está planteado lo que es el sistema de determinación de precios del gas, pues bueno, hay casos pues curiosos de unas cotizaciones y que además, bueno, si además tenemos en cuenta el impacto que está teniendo este carro, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia, con una limitación de suministro de gas en algunos países del norte, que está provocando que se lleguen a unas subastas en el precio del gas que a nosotros lógicamente nos está afectando. Hay una cuestión que yo creo que hay que poner en valor, es el hecho de que la producción se mantiene en el territorio. Sí, a ver, nosotros siempre nos definimos como un sector que somos líder mundial. Es decir, somos creo que de los pocos sectores que hay en España que somos líderes mundiales. Y el motivo es evidente, es decir, al final nuestras empresas invierten muchísimo en investigación, en desarrollo, es un sector completamente innovador.
donde la producción y el know-how está aquí. Entonces, muchas de nuestras empresas son internacionales, tienen centros productivos en otros países del mundo. Vale. Pero realmente también es importante el destacar que aquí también tenemos una industria cerámica que es muy potente. Nuestros clientes azulejeros están aquí, son aparte unos clientes muy potentes que están también creciendo mucho y que nosotros pues apostamos también por enriquecer una provincia como Castellón. Yo creo que es algo que, lo hablamos en el sector industrial, en este país hemos tenido algunos problemas porque realmente se han vendido, y a partir de ahí en el sector del automóvil, por ejemplo, que es un sector que conozco de antes, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que valoro mucho que un sector como el vuestro y que vuestras empresas sigáis aquí apostando por el territorio y no dejéis de ser empresas españolas, al menos con capitales fuertes españolas. O supongo que habrá alguna participación de inversores internacionales, no lo dudo, pero mantener aquí un poco, que tengáis el core business ahí bien cogido para que no se escape. A ver, es cierto que está entrando capital y están entrando fondos de inversión en nuestro sector. Pero eso se te dice un dato, es decir, la información que nosotros recibimos es muy clara. Somos un sector atractivo. Es decir, que al final vengan fondos de inversión a buscar un sector tan localizado como el nuestro, con 24 empresas en nuestra provincia, quiere decir que somos un sector que para los fondos somos, pues eso, muy atractivos. Háblame de cifras, en general, facturación anual a lo mejor de esas 24 empresas, pues, para que la gente, el telespectador, tenga un poco una visión de... Pues somos, como os decía, 24 empresas miembros, que en el año 2021 facturamos cerca de 1.600 millones de euros, en los cuales, como os decía, el 70% de esas ventas es exportación y un 30% es nacional. Y también deciros que en el año 21, por ejemplo, batimos nuestro récord de empleados dentro del sector con 4.236. Bueno. Es la primera vez que hemos pasado de 4.000 trabajadores desde que la asociación tiene vida. Pues muchas felicidades, ¿no? Y más en los tiempos que corren, Es que lo pone mucho en valor, es decir, al final somos un sector que con todo lo que se está pasando estamos apostando por donde estamos apostando por contratar a gente, por crecer, por ser competitivos, por ser rentables. Muy bien. La siguiente pregunta que te quería formular, Manuel, es, ante toda esta situación, ¿qué medidas habéis tomado o vais a tomar? Porque a lo mejor hay algunas que habéis podido arrancar. A ver, pues las medidas al final son complicadas. Cuando nos encontramos con que tenemos un incremento de costes de tanto ámbito, ¿no? Como os decía, materias primas. Si os doy un poco cifras, os voy a decir que tenemos algunas materias primas que son estratégicas para nosotros, como puede ser el óxido de cobalto, como puede ser el praseodimio, puede ser el circonio. En el caso de la primera estamos hablando de incrementos del 200%, en el caso de la segunda del 300%, en el caso del circonio estamos en un 90%, carbonato de bario un 85%. Es decir, imaginaros, y para nosotros las materias primas es fundamental en lo que es el coste del proceso productivo, la parte energética. Hemos pasado en enero de 2020 a tener 15 euros de megavatio de gas y actualmente estamos a 85, teniendo en cuenta que en marzo de este año llegamos a picos de 300. Sí. Entonces, bueno, ¿qué han hecho nuestras empresas? Pues lo único que han podido hacer, y es subir precios. Es decir, una de las medidas que han tenido que adoptar para poder ser rentables es subir precios. Porque al final lo que no se podía es, como nos pasó en el mes de marzo, de producir a pérdidas porque el precio del gas pues estaba mermando la rentabilidad total de nuestras empresas. Sí. Entonces, bueno, eso es una de las medidas que hemos hecho. Esa era fácil. Esa era fácil y el resto de medidas que hemos hecho es, pues bueno, intentar ser... ¿Y lo ha aceptado bien el mercado en la subida de precios? Al final, internacional, tenéis que tener en cuenta una cosa, y es un dato que es mi objetivo, y es el dato de la inflación. Es decir, los datos de inflación que estamos teniendo, que están siendo tremendos, no deja de ser una consecuencia de todo lo que estamos viendo de los costes de alimentación, transporte, productos básicos. Bueno, pues al final también nuestros clientes lo están asumiendo, porque ellos también indirectamente van a tener que subir sus productos para también ser competitivos y rentables. ¿Estáis esperando que la Unión Europea autorice esa propuesta del Gobierno de limitar los costes de... Sí, ¿La apoyáis o tenéis alguna...? Es cierto que te veo una sonrisita ahí. No, porque nosotros, como os decía, somos un sector, principalmente somos gas intensivos. Es decir, nuestro ratio, por ejemplo, es un 90% consumimos gas, un 10% consumimos electricidad. Es cierto que esa medida que se va a adoptar por el Gobierno es para dopar el precio de la electricidad partiendo del ciclo combinado. Está más pensada para el por lo tanto, está a pie. No, y pensado para también aquellos sectores industriales que consuman electricidad. Entiendo. Que nosotros, por supuesto, tendremos un ahorro con eso, pero nuestro problema principal es el precio del gas. No es ese. Es el precio del gas. Vale.
Háblame a mí me interesa mucho lo que es los clústeres, ¿no? Sí. Los clústeres. Joan Carda me hizo una mención del Silicate Valley. Esto va a ser como el en vez de Silicon, Sí. Silicate. Sí. Esto es muy técnico, ahora que Sí, yo me sí. pongo aquí. Eso es debido a un clúster, esto es una serie de empresas que también por un bien común, más allá de la asociación. Cuéntame un poco Sí. cuál es la situación actual de... La situación es que realmente desde hace... Siempre hemos tenido muy buena relación con nuestras asociaciones homólogas aquí, como os decía, es Aster, que es revestimientos y pavimentos cerámicos, es ASEVEC, que es maquinaria, y está ANFEC, ¿no? que es fritas y esmaltes. Al final con eso cerramos un poco lo que es el círculo. Pero es verdad que nos estamos encontrando con que tenemos ahora mismo muchos problemas que son comunes. O sea, nosotros, por ejemplo, con los azulejeros, todo lo que es la parte energética, la parte de comercio de emisiones, la parte de reivindicación ante administraciones públicas, pues está siendo muy común, ¿no? Y eso nos está llevando a que nos estamos dirigiendo ante muchísimos estamentos, autoridades, tanto a nivel autonómico, a nivel nacional, como un clúster cerámico, donde estamos todos presentes en una reunión con nuestra administración enfrente. No hay nada mejor para unirse que encontrar Al final nos tenemos que, cuando tienes problemas comunes, a los problemas hay que buscar soluciones. Sí, Y realmente no olvidemos que Aster, por ejemplo, es una asociación muy potente, es muy fuerte, y ASEVEC también. Y al final lo que nosotros tenemos que pensar es que los tres estamos en la provincia de Castellón, damos empleo directo a más de 21.000 personas, tenemos una facturación entre las tres asociaciones superior a 4.000 millones de euros. Sí, un porcentaje del PIB nacional. Pues tenemos un porcentaje PIB muy alto en la Comunidad Valenciana, un porcentaje del PIB también muy alto. Sí. A nivel solamente de consumos de gas, entre Aster y nosotros podemos representar cerca del 15-20% del consumo de gas nacional. Es decir, por eso al final esa cifra no la teníamos. Por eso nosotros al final tenemos que unirnos, ¿no? Y es verdad que llevamos potenciando desde la pandemia, sobre todo, pues hemos potenciado muchísimo la relación del clúster cerámico en todo ámbito que realmente nos pueda repercutir. Hablemos de futuro, Manuel, un poco. Muy bien. Bueno, pues yo te voy a preguntar qué proyectos son los que ahora tienes encima de la mesa y tienes que poner en marcha, o ese plan estratégico de la asociación a 20 años. Bueno, tenemos un reto que además es rabiosa actualidad, que es la descarbonización. Hay un objetivo europeo, 2030, con una reducción de emisiones de CO2 del 55% para llegar a una neutralidad climática en el año 2050. En el 50. Entonces, bueno, nuestras empresas siempre han sido muy respetuosas con el medio ambiente. Nosotros, aparte en todo tipo de entrevista y foro donde nos presentamos, siempre decimos, nosotros desde que empezó el comercio de derechos de emisión en el año 2005, hasta la fecha actual hemos bajado un 45% nuestras emisiones. Y se ha conseguido gracias al esfuerzo de nuestras empresas en eficiencia en procesos, en cambio de materias primas, es decir, un 45%. Lo que es que sabemos que nos queda un camino por delante, que no es un camino sencillo, en el cual vamos a tener que buscar alternativas en combustibles, vamos a tener que buscar sustitutivos al gas, y vamos a ver de qué manera vamos a hacer esa transición. Es un camino muy complicado. Muy complicado. Nosotros, además, siempre reivindicamos. Nosotros queremos, en este caso, que haya políticas que sean políticas justas, que sean políticas competitivas, que realmente a ninguna industria se le deje fuera por un espíritu ambicioso como tiene la Unión Europea, que nos parece muy bien, que nos queramos descarbonizar, que cuidemos el medio ambiente. Pero tenemos que tener en cuenta que esto hay que hacerlo con unos pasos que sean lógicos, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros realmente. Tenemos que llegar a tecnologías que sean disruptivas, tenemos que llegar a líneas de financiación. Eso es lo que realmente nos preocupa, una regulación. Tecnologías que, por lo que he podido averiguar, casi hay que desarrollarlas también, es decir, y lo estáis haciendo, ¿no? Sí, a ver, nosotros como asociación os tengo que decir que hemos presentado muchísimos proyectos, estamos inmersos junto con otras empresas y otras asociaciones como Aster en proyectos de descarbonización, con la utilización de hidrógeno, utilización de metanos, captura de CO2. Lo que pasa es que nosotros hay que tener en cuenta que somos sectores que realmente somos consumidores de energía, ¿no? Entonces, nos parece muy bien apostar por el hidrógeno. Lo que pasa es que sabemos las dificultades que podemos tener en el uso del hidrógeno como sustitutivo del gas, empezando por nuestros procesos. Y nosotros no sabemos, a día de hoy, qué es lo que tenemos que adaptar en nuestros procesos industriales para que el hidrógeno pueda ser
una energía que realmente nos pueda interesar. Claro, no solo generarlo, sino después cómo adaptarlo. O sea, tenemos Claro. varios problemas por ahí. Esa es la clave para nosotros. Es decir, Ahora se habla mucho del hidrógeno, pero es verdad que... el hidrógeno vale. entendemos que está en boca de todos. Sí. Hay una apuesta muy fuerte a nivel autonómico, hay una apuesta a nivel nacional, también una ruta Muy de hoja de reciente, hidrógeno. ¿no, Manuel? Esto de la apuesta por el hidrógeno ha salido como muy... Hasta ahora yo solo veía electricidad, placas solares, Sí. ¿no? Aerogeneradores, pero de repente ha aparecido el hidrógeno como si fuera la gran salvación. Y bueno, Bueno, a ver, nosotros como hay que decirle al público que tampoco... como la gran salvación al corto medio plazo, que es lo que nos preocupa, como tenemos que cumplir con requisitos pues un poco normativos, como es de descarbonización, nos preocupa, ¿no? Porque realmente vemos que para que podamos llegar a desarrollar una tecnología del hidrógeno que realmente pueda ser igual de eficiente como tenemos el gas, tanto en precio como en cantidad que debes consumir, como en cómo tienes que adaptar tus procesos, pensamos que bueno, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que estudiarlo, pero que no va a ser de hoy por la mañana, es evidente. Yo creo que tenemos que dedicar muchos años para poder llegar a eso. Yo creo que vale la pena no engañar al telespectador y decirle que, claro, cambiar una tecnología, de repente vamos a poner hidrógeno. Bueno, señores, pero es que esto no se puede hacer en 1 año, ni en 2, ni en 3. No, en absoluto. De hecho, nosotros, siempre que se nos pregunta, os tenemos que decir que pensamos que el futuro nuestro va a ser un mix. O sea, va a ser un mix de distintas energías. Tendremos un poco de gas, tendremos un poco de metano, que es un gas que también es verde, tendremos un poco de captura, tendremos un poco de hidrógeno, y con eso esperamos poder descarbonizarnos con pues bueno, en esos límites, en esos porcentajes que se nos exigen. Bueno, por ahí van las cosas. Pero bueno, tienes un reto por delante, ¿no? Sí, es un reto muy complicado, es un reto ambicioso. ¿no? Todas nuestras empresas, la verdad es que nuestras empresas, como os decía antes, creo que son un ejemplo en empresas innovadoras, y no me cabe duda que bueno, van a hacer todo lo que esté en su mano para poder seguir siendo, como os decía, competitivos, manteniendo los puestos de trabajo, porque también es una de las cuestiones fundamentales para nuestras empresas, conseguir crecer y conseguir siendo líderes mundiales, que creo que es uno de los puntos muy relevantes para nosotros. Muy relevantes, muy relevantes. ¿Qué me queda más contarte, Manuel? No sé, ¿quieres contarme alguna noticia así que no le hayas contado a nadie? ¿Alguna novedad? No, a ver, yo creo que una de las cosas que creo que es importante, ¿no?, desde el punto de vista reivindicativo, que también es muy propio de una asociación, ¿no?, que también enlazamos con las primeras preguntas que me has hecho, y es un poco apoyo de las administraciones públicas. Yo creo que nosotros somos un sector modélico en muchos ámbitos, y creo que bueno, pues la administración tiene que adoptar políticas que realmente proteja la industria y proteja un poco ese camino que también nos decía, ¿no?, que para nosotros va a ser muy complejo. Y esas administraciones, estamos hablando, para que lo hagan, no solamente autonómicas, sino ámbito nacional. En todos los ámbitos. Y ámbito internacional, a nivel europeo también, supongo que... En todos los ámbitos. Tienes que estar en Bruselas de vez en cuando, tienes que ir a... Totalmente. Por ejemplo, pues mira, ahora mismo se va a revisar, porque ya hay inquietud, pues todo lo que es el derecho de comercios de emisión a nivel europeo, y eso va a ser uno de los frentes que nos va a tocar pelear muy duro a nivel europeo para conseguir, pues bueno, pues que haya una serie de medidas que a día de hoy a nosotros pues no nos parecen que realmente sean justas para nuestro sector, y que vamos a tener que adoptar medidas a nivel europeo y bueno, hacer mucho lobby y apoyarnos muchos entre pues todos los sectores que realmente estamos afectados por esa normativa, ¿no? Pues nosotros desde Televisión de Castellón solo darte las gracias nuevamente por abrirme la puerta de ANFE, por hacer esta entrevista. Y bueno, porque sigáis luchando, por seguir siendo una potencia a nivel de generación de puestos de trabajo, a nivel de generación de PIB, a nivel de generación de riqueza. Bueno, no nos olvidemos, es verdad que los empresarios a veces se los ve como los malos de las películas, pero señores, también están ahí, son personas, tienen que trabajar con personas y tenemos que ser muy conscientes de eso. Así es. Manuel, muchísimas gracias por la entrevista. A vosotros. Un placer. Gracias. Muchas gracias.